¿Ok? Entonces, eso viene a ser las patologías postraumáticas. Hay otra patología, dentro de la patología adquirida postraumática, las otras patologías quirúrgicas de la cara son patología quirúrgica oncológica. ¿Qué quiere decir? Aquella patología quirúrgica de la cara que se encarga de cubrir todos los defectos o pérdida de sustancias bastante extensas por recesiones tumorales, generalmente cáncer. Dentro de los cánceres que afectan a la cara, los más agresivos, el carcinoma epidermoide, está el melanoma, también puede ser el carcinoma vasocelular, otros cánceres derivados del tejido conjuntivo, osteomas que invaden tejido blando. Todo eso, ¿quién reseca? Cirugía de cabeza y cuello oncológica. Queda un gran defecto. ¿Qué hacemos? Reconstrucción. ¿Con qué? Con colgajos pediculados o injerto o colgajo libre. Eso lo han revisado ustedes. ¿Sí? Eso yo no voy a volver a repetir el tema de colgajo. Entonces, dentro de la patología quirúrgica, eso son patología quirúrgica adquirida, hay una patología quirúrgica de la cara que es congénita, que eso sí lo aborda cirugía plástica pediátrica. En nuestro hospital hay un servicio, hay una unidad que es cirugía plástica pediátrica. En nuestro hospital, el servicio de cirugía plástica, probablemente también en Almenara, en el Hospital del Niño, en los demás servicios, la patología quirúrgica de cirugía plástica básicamente está centrado en lo que es cirugía plástica pediátrica. ¿Y qué hace su especialidad de cirugía plástica pediátrica? El 80% de su patología que aborda cirugía plástica pediátrica es patología quirúrgica de la cara. ¿Y qué tipo de patología? Patología congénita de la cara. Más o menos se ubica. 80% de la patología que maneja cirugía plástica pediátrica, 80% viene a ser patología quirúrgica de la cara. Y dentro de esta patología quirúrgica de la cara, el 80% viene a ser patología congénita. No es adquirida, la adquirida solamente es un 20%. El 80% es congénita. Y el 80% de la patología quirúrgica de la cara viene a ser las patologías como, por ejemplo, las fisuras craneofaciales y las fisuras labiopalatinas que están dentro de las fisuras. En segundo lugar, vienen a ser las malformaciones auriculares. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos nosotros a tratar la patología quirúrgica de la cara más frecuente que aborda cirugía plástica. Por lo menos en mi hospital y en la gran mayoría de los hospitales grandes de la ciudad de Lima. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar malformaciones congénitas de la cara. El tratamiento quirúrgico de las malformaciones congénitas de la cara. Siguiente. 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 ¿Quién me lo está siguiendo? Hola. Hola. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, ustedes ven, retrocede un poco retrocede. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta unos conceptos básicos. Las malformaciones congénitas de la cara se establece en la embriogénesis muy temprana. ¿Sí? La cara, la morfogénesis facial ocurre entre la quinta y octava semana. Básicamente la mayor actividad entre la sexta y séptima semana. ¿Ok? Y la morfogénesis facial se desarrolla a través de los siguientes procesos faciales. Proceso frontal, proceso nasal, que tiene un proceso nasal externo, interno, un proceso mandibular y un proceso maxilar. ¿Qué vienen a hacer esos procesos? Son masas de tejido embrionario, somitas, somas, ¿ok? Que contiene láminas de ectodermo, dentodermo y mesodermo.
Todos estos procesos se fusionan durante la quinta hasta la séptima semana, la mayor actividad en la sexta y séptima semana, para formar la cara. Entonces, cuando se produce alguna alteración por efecto de alguna noxa farmacológica infecciosa o etc., se puede alterar este proceso de la morfogénesis facial y por ende dar algunas patologías congénitas de la cara. Puede dar una fisura craneofacial, una fisura labiopalatina o puede dar una malformación congénita de la cara, de la oreja, que se conoce como microtia. ¿Ok? ¿Y por qué afecta la cara y la cabeza? La cara, si ustedes recuerdan, está formado por 3 tercios. Un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. Los 2 tercios inferiores viene a ser la cara, el esplenocráneo. ¿Por qué? Porque en esa porción de la cara, que es cavitaria, que está formado por tejido blando, que forman esfínteres musculares, ligamentosos, ¿ok? ¿Ya? Se encuentran los sentidos, la gran mayoría de los sentidos, por eso esplenocráneo. Y hay un tercio superior de la cara, que viene a ser la frente, que forma parte de la cara, pero es una zona compartida ¿con quién? Con el cráneo, con el neurocráneo, forma parte también de la cabeza. El tercio superior de la cara, la frente, en su parte posterior se encuentra la fosa del cráneo anterior que aloja el lóbulo frontal. Eso es importante, por supuesto. ¿Ok? Por eso estas patologías congénitas afectan la cara propiamente dicho, también afectan la frente que es una zona de conjunción tanto de la cabeza y de la cara. Y estos pacientes pueden tener malformación congénita del sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican las malformaciones craneofaciales? Se clasifican en 3 tipos. Las fisuras, que son zonas de falta de unión como consecuencia de alteraciones de fusión, de unión de los procesos faciales, que les he mencionado, y dentro de las fisuras craneofaciales podemos encontrar una patología que es muy frecuente e individualizada, inclusive las fisuras labiopalatinas, ¿ok? Más conocido como labio leporino. Están las displasias craneofaciales que vienen a ser atrofia, aplasia, hipoplasia, tanto del esqueleto del macizo facial como de los tejidos blandos. Pueden ser unilaterales o bilaterales. Y finalmente la craneosinostosis, que viene a ser una malformación congénita cuya característica más importante es una osificación muy temprana y precoz, antes de los 3 a 6 meses, de los centros de osificación del cráneo, no de la cara, del cráneo. Me estábamos refiriendo a las suturas bregmáticas, pterigoideas anteriores y posteriores y la metópica. Precozmente se osifica y generan de que la calota, el neurocráneo, deje de crecer, se convierta en una caja ósea estática. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué es importante con respecto a los arcobranquiales? Hay 5 arcobranquiales, muchachos, pero el primer arco branquial participa en la formación de la cara, básicamente del tercio inferior. Eso es lo que ustedes se llaman. El primer arco branquial, la primera hendidura branquial, que son acúmulos de tejidos embrionarios a nivel del futuro cuello, van a formar parte del primer arco branquial en su origen del tercio inferior de la cara. ¿Ok? Por eso hay síndrome de primer arco branquial que afecta el tercio inferior de la cara. Pero también es importante que ustedes sepan que los arcos branquiales, el primer y segundo y tercer,
aportan en pequeños tejidos embrionarios para formar una estructura sumamente importante en la cara, que viene a ser la oreja. Entonces, es importante que ustedes recuerden estos conceptos embriológicos de los arcos branquiales. Siguiente. Vamos a hablar una de las patologías quirúrgicas de la cara más frecuentemente tratado en cirugía plástica, especialmente cirugía plástica pediátrica. El 80% de la patología quirúrgica de la cara es fisura labiopalatina. Así. Y está tratado por los cirujanos plásticos pediátricos. Les voy adelantando, si alguien de ustedes quiere hacer cirugía plástica, tendrían que hacer primero cirugía plástica general, que en el Perú es 3 años, luego se tendrían que irse fuera porque no hay la subespecialidad de cirugía plástica pediátrica. 2 años, ¿sí? Pueden hacerlo en Estados Unidos y en Europa. Y recién son su especialista en cirugía plástica pediátrica. Tienen que hacerlo así porque es una patología muy compleja, porque la primera cirugía es fundamental para el futuro de estos niños y para no dejar estigma. Si uno se mete a operar, yo también puedo decir, yo estudié eso, y me meto a operar, le voy a causar daño a estos niños. Voy a cerrarlo todo, pero no es el hecho de cerrar las fisuras labiopalatina. Entonces, la fisura labiopalatina es una de las patologías congénitas de la cara más frecuentemente y es una de las patologías quirúrgicas de la cara más frecuente, constituyendo el 80% de la patología quirúrgica de la cara en el servicio de cirugía plástica pediátrica del Hospital del Maliati y de todos los hospitales que resuelven problemas de patología quirúrgica de la cara en el Perú. Esta patología de fisura labiopalatina, el pueblo lo conoce como labio leporino. En realidad no es un labio leporino. Labio leporino, ustedes saben, la palabra lepo significa león, ¿sí? Labio de león. Y si ustedes ven que la fisura que tiene el labio de león es en el medio. Si una fisura labial está en el medio, en el centro del filtro, recién se llamaría labio leporino. Si no, simplemente es una fisura labiopalatina, que son generalmente unilaterales, puede ser en la derecha, izquierda, pueden ser bilaterales, y siempre estas fisuras labiopalatinas, como ustedes ven en el gráfico, están asociadas a una fisura alveolar y palatina, que también puede ser parcial o completa. Siguiente. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante que ustedes sepan sobre fisura labiopalatina? Ya les he hablado. Es una de las malformaciones más frecuentes de la cara en el Perú y también a nivel mundial. ¿Ok? Eso tienen que tenerlo claro. ¿Ok? En el Perú la prevalencia es bastante alta. Muchos lo asocian a factores epigenéticos, multifactoriales, pero hay factores que tienen mucha preponderancia, mucha impregnación, la pobreza, la desnutrición materna, la anemia de la madre, las infecciones virales en el primer trimestre, la desnutrición materna, malas condiciones sanitarias, ¿ok? Todos esos son factores que hacen que se pueda incrementar de alguna manera la prevalencia de fisura labiopalatina. En realidad no hay una causa específica, es multifactorial, ¿ok? Por eso se le conoce de origen epigenético, ¿ok? Pero hay factores que sí tienen mucha incidencia, lo que le acabo de mencionar. Y hay un estudio reciente en ratones que han visto que si la mamá gestante tiene anemia las primeras 3 o 4 semanas de vida embrionaria, va a haber efectos en algunos tipos de malformaciones. Por ejemplo, uno de ellos es la cara y uno de extremidades. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta, por eso la anemia. Usted sabe que el año pasado la anemia tanto materna como en niños menores de 5 años se incrementa, más de 800.000 casos.
¿sí? Y probablemente se vaya a incrementar así como van las cosas en nuestro país, muchachos. En cambio acá, cuando uno va a tercer mundo, se da cuenta de cómo las sociedades se preocupan demasiado y extremadamente demasiado por los niños, por lo menos en dos cosas: que no tengan anemia, ni las madres ni los niños, y que tengan buena nutrición. Y según dice, teniendo esos tres variables, está asegurado el futuro de un país, ¿sí? Lamentablemente en nuestro país no podemos hablar, y por eso la prevalencia de fisura labiopalatina, de cada 400 niños nacidos hay un caso. Imagínense, muchachos. Entonces, cuando ustedes vayan a su serún o hagan su internado, revisen la boca, el labio, la cavidad oral, porque pueden darse con la sorpresa de encontrar una fisura labiopalatina. Si van a hacer el internado en 3 meses en la maternidad, van a atender por lo menos 400 partos. ¡Ah! Voy a ver una fisura labiopalatina. Quizás en 100 partos nomás vean ahora. Entonces revisen, muchachos. Sí, es muy importante que en el internado, cuando ustedes hagan la atención del recién nacido, revisen, observen, usen un bajalengua, abran la boca si no hay por ahí una fisura. ¿Ok? Eso es importante. Otra de las cosas que eh, 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 a tener en cuenta, que este, actualmente en primer mundo, bueno, en el país, en algunos hospitales, Revaliat y la maternidad quizás, se haga un diagnóstico temprano y precoz de la fisura labiopalatina durante la etapa gestacional, con una buena ecografía de morfología fetal, específicamente morfología facial, que se realiza entre la 20 y 21 semanas. Tienen que ser expertos. Lamentablemente, solamente esos expertos en algunos hospitales. Por eso en nuestro país, muy complicado. Hay países en Latinoamérica que tienen un programa de fisura labiopalatina, el país no lo tiene y han insertado dentro de su programa familia con riesgo, hacerle una morfología facial muy escrupulosa para hacer diagnóstico de fisura y de esa manera preparar toda la familia y que esta malformación no sea una sorpresa en la familia y no cause un efecto negativo psicoemocional que se va a repercutir en el desarrollo psicoemocional de los niños. Es de esa manera cuando se enfoca, se maneja un verdadero programa, que es un programa multidisciplinario. ¿Ok? Entonces, otra cosa que tener en cuenta, el concepto que ustedes se deben llevar aquí de esta charla, es que el tratamiento quirúrgico de la fisura del labio debe darse al tercer mes y de la fisura labio-palatina al año, máximo al año y medio, pero al año, por favor. Si llega un niño a su consultorio en el Serún, tiene un año, inmediatamente referirlo al hospital del niño, hacer una colecta para su pasaje viático, para que tenga oportunidades. Ese es nuestro país, señores. Si no, simplemente ese niño pasará a la historia, ¿eh? De lo que podía haber sido. Siguiente. Vean estas fisuras labiales, labio-alveolares. En este caso, en el primer caso, solamente hay un compromiso labial parcial. En el segundo caso, el labio está completo, unilateral, con el alveolo, labio, alveolo. Y le abren la boca, está comprometida el techo de la boca, el paladar, tanto duro como blando. Por lo tanto, el diagnóstico sería una fisura labio-alveolo-palatina. ¿Ok? Suficiente que ustedes me pongan eso, unilateral o bilateral. Nada más. Sigue. Siguiente. Siguiente. Hola. Siguiente. Vean ustedes este caso, también una fisura labial incompleta. Ustedes se emocionan, describen. Doctor, es una fisura labial unilateral incompleta. Perfecto, pero hay que abrirle la boca. Y le abren la boca, tenía una fisura palatina completa. ¿Ok? Es importante eso porque ustedes de esa manera pueden orientar a la familia cuál es el momento de la cirugía. Labio 3 meses, paladar al año.
no se pasen del año, extremadamente año y medio, pero hay que procurar que sea el año la cirugía. Siguiente. Hay casos muy complicados y severos, muchachos. Miren, una fisura unilateral amplia, severa, con compromiso alveolar y palatino completo, el piso de la boca, del piso de las fosas nasales y de la boca totalmente amplia, fisurada. Estos pacientes, si no se tratan adecuadamente, van a tener desnutrición crónica y anemia. Entonces hay que recuperar rápidamente su anemia antes de los 3 meses. Lamentablemente ya nacen con anemia por tener una mamá anémica, desnutrida. Mira, todo el trabajo que tienen que hacer, pero lamentablemente ustedes solo no pueden hacer si no hay una política desde arriba. Imagínense, si hay totalmente una política distorsionada, ¿no? Ahorita las noticias que llegan a nuestro país, acá en España totalmente distorsionada, donde en lugar de invertir en salud, para ellos se incrementan su presupuesto y otras cosas. Esto es inversión en salud, muchachos. ¿Sí? Y miren, una bilateral, con la premaxila rotada, un prolabio pequeño. Estos niños hay que ponerle una zona nasogástrica para recuperar su hemoglobina y su peso. Y una vez que la recuperen, a los 3 meses operarlo para ayudarlo. Ojo, la cirugía, que le voy a comentar más adelante, no solamente tiene el objetivo de una reparación anatómica, sino también funcional. Al hacer el tratamiento quirúrgico de esta fisura, no solamente anatómico y estético, eso queda en un plano secundario. Recuperar la función para la lactancia, para la succión, para la masticación, ¿ok? Y para el habla, fundamental, muchachos. Next. Siguiente. La cirugía de labio se llama queiloplastía, lo que le había mencionado. Se hace a los 3 meses. ¿Ok? ¿Cómo se hace la queiloplastía? Mediante técnica de múltiples colgajos, pediculados, randos, que pueden ser dermograso, dermocutáneo, mucocutáneo, mucoso, musculares, diferentes tipos de colgajos, de diferentes dimensiones, para reconstruir la anatomía y proporcionarle las condiciones fisiológicas de la boca, porque la boca es un esfínter que participa en la deglución, en la masticación, en la succión y lo más importante, en el habla, muchachos. ¿Ya? Y lo otro viene a ser la parte estética. Sí, doctor, sí, porque el labio tiene el arco cupido, hay que reconstruir el arco cupido. ¿Qué más tiene? La columna del filtro, ¿ok? Tiene el filtro propiamente dicho, el surco del filtro. Entonces hay que darle un componente estético, una altura del labio para que se vea bien, ¿ok? Establecer bien el vermellón seco, húmedo, belleza del labio. Para eso son cirujanos plásticos, ¿eh? Son expertos. Función, anatomía y estética. Por eso somos su especialistas. Siguiente. Vamos a hablar ahora, ¿ok? Del tratamiento propiamente dicho de la fisura. Vean ustedes en esa gráfica que el cirujano plástico pediatra está usando un instrumento que es muy valioso en la queiloplastía, que es un compás de Castroviejo. Castroviejo fue un gran cirujano plástico español, Madrid, de la escuela del Hospital Gregorio Marañón. Sí, Gregorio Marañón, un ícono de la medicina española, un hospital inmenso, muchachos. Hay toda una unidad de cirugía plástica pediátrica, Estado, que tiene 25 camas, cirugía plástica pediátrica. El Hospital Revaliati tiene una cama nomás de cirugía plástica pediátrica, para 33 millones. ¿Sí? El Hospital Gregorio Marañón tiene la unidad de cirugía plástica pediátrica, porque yo he estado dentro del servicio de cirugía plástica, que es una ala más o menos de 150 camas. Yo he estado en la unidad de mama, de oncoplástica mamaria, que tiene 20 camas. ¿Sí? Hay todas unas unidades, unidad de miembros, unidad de posbariátrica, unidad craneofacial.
Son cientos, es una ciudad. En mi hospital no tenemos ni una cama de oncoplástica mamaria, ¿ok? Para 33 millones de habitantes del Perú. O sea, ojalá que alguien de ustedes sean ministros o presidentes pues, del Perú, porque ustedes están en ese camino, y vean esto, ¿no? O sea, recorran el mundo y digan, ¿por qué no podemos hacer algo o sea, si es que se hace un trabajo muy honesto, o sea, no se hace las cosas para el beneficio de los demás? Entonces, y yo le decía, y este compás de Castroviejo es muy valioso porque nos permite dar dimensiones muy específicas, exactas, para tallar todos los colgajos dermograsos, dermocutáneos, mucocutáneos, mucosos y musculares para reconstruir la anatomía del labio y por lo tanto también reconstruir las áreas estéticas del labio. Y de esa manera devolverle al labio anatomía y función a estos niños para que puedan integrarse a la sociedad, porque al alimentarse bien van a no tener desnutrición ni anemia, muchachos. ¿Ok? Muy importante la queiloplastía al tercer mes de vida gestación, perdón, al tercer mes. A los 2 meses, referirlo. Y lamentablemente debe haber un programa, un presupuesto para referencia de estos hospitales. Si no hacen actividades pues, travesía de estos niños, si es que a ustedes, por ejemplo, les toca hacer el serum en Atalaya. ¿Eh? Next, siguiente. Y vean esto, muchachos, la satisfacción que produce el tratamiento quirúrgico de una fisura labial y palatina. No solamente anatómica, funcional y estética. Miren la cara de esa niña. Le hacen una reconstrucción psicoemocional, que es lo más importante al final. El desarrollo de la autoestima, la fortaleza psicoemocional, la inteligencia emocional, para que estos niños sean hombres de bien, ¿sí? Y no se dediquen a integrar bandas de extorsionadores, ¿sí? O dedicarse a actividades criminales o etc. Entonces, eso es el objetivo de la cirugía plástica pediátrica, el tratamiento quirúrgico de esta patología de la cara. ¿Ok? Curar el alma, inteligencia emocional a los niños, nutridos y que no estén anémicos. Eso debe ser. Yo a veces me pongo a pensar, 800.000 niños menores de 5 años con anemia y desnutrición aumentada del año pasado, 2023, estadísticas del INEM. Si hablamos 800.000 niños y lo dividen entre 400, más o menos hay unos 4.000 niños con fisura labiopalatina. Y esos niños están perdidos. ¿Se han dado cuenta? Siguiente. Vamos a hablar sobre las displasias craneofaciales. ¿Qué les dije que eran las displasias? Un poco, escaso o ausencia de desarrollo del esqueleto macizo facial y de los tejidos blandos de la cara. Puede ser uni o bilaterales. Tejido blando nos referimos piel, músculo, fascia, compartimientos grasos, ligamentos. ¿Ok? Eso vienen a ser los tejidos blandos. Hay poco desarrollo. Eso se llama displasias cráneo-faciales. Uno de ellos es la agenesia unilateral de la mandíbula. Hay poco desarrollo de la mandíbula, de la rama ascendente, generalmente afecta al gonio. La rama ascendente y la rama y el gonio, el ángulo de la mandíbula, son las zonas más frecuentes, pero también puede afectar el mentón. ¿Ok? Siguiente. Tienen que examinar a los niños. ¿Sí? Otra, como les dije, otra displasia craniofacial es la microcephalofibrosis.
microgenia o micrognatia, que viene a ser el escaso o poco o moderado crecimiento del mentón. Eso puede generar, aparte de un problema estético, un problema funcional en la salud oral, en problemas de la dentición, de la oclusión dentaria. También si son muy severos pueden provocar un problema en el habla, un problema en la deglución, muchachos. Siguiente. Este es un caso moderado o leve, donde esta niña tenía una microgenia leve y tenía un problema de oclusión dentaria. Tratamiento es quirúrgico. Se hace un corte a nivel de la rama horizontal de la mandíbula y se avanza el mentón y se pone distractores. De esa manera ustedes van a corregir la salud oral de esta niña. Siguiente. Esta es una joven también con microgenia, bastante moderada, casi severa, con problemas de oclusión, problemas de la articulación ATM, una microgenia bastante moderada. Tratamiento, distracción y avance del segmento del mentón. ¿Cómo le mejora la oclusión? Hasta también le mejora la armonía del perfil facial. Siguiente. Otra patología, lo que le decía, el síndrome de primer arco branquial. Este síndrome generalmente se caracteriza por un problema en la cara genética, en el desarrollo embrionario por alteración del núcleo del genoma, ¿ok? Generalmente está asociado a varias patologías, por lo tanto se le denomina síndrome. Puede afectar el tercio medio de la cara y el cuello. Ojo, malformaciones cervicales. ¿Ok? Siguiente. Vean el síndrome de Goldenham. El síndrome de Goldenham es llamado el síndrome primer arco branquial. Síndrome porque tiene varias malformaciones asociadas. En el tercio medio, hipoplasia mandibular de la rama ascendente, ¿ok? Del ángulo. Y además también puede haber microgenia, puede haber macrostomía, boca muy grande, y malformaciones auriculares. Eso con respecto a la cara, pero pueden encontrar algunas malformaciones en el cuello. Cuando ustedes encuentren macrostomía, malformaciones auriculares, la microtia, por ejemplo, o oreja constricta, o apéndices auriculares, y hipoplasia mandibular, síndrome de primer arco branquial, o del síndrome de Goldenham, ¿ok? Tratamiento es quirúrgico. A veces este síndrome está asociado a fisura labiopalatina. Si ahí aparece una fisura labiopalatina, está bien, pero no la fisura labiopalatina hace el diagnóstico del síndrome de Goldenham o primer arco branquial. Macrostomía, hipoplasia mandibular, microtia o malformaciones auriculares. ¿Ok? Siguiente. El síndrome de Treacher-Collins es lo que se llama la disostosis mandíbulo-facial. Es una enfermedad hereditaria asociada al cromosoma 5 y la característica más importante es la hipoplasia cigomático-malar. Todo el cigoma y el malar está atrófico, puede ser unilateral o bilateral, produciendo hundimiento del piso de la boca, deformidad de la cavidad orbitaria. También aplaneamiento a nivel de la mandíbula. Puede a veces estar asociado a hipoplasia de la articulación ATM, de la rama ascendente de la mandíbula. En cambio, la hipoplasia de la rama descendente es típico del síndrome de Goldenham. ¿Ok? Siguiente. El tratamiento es quirúrgico, multidisciplinario, porque no solamente participa cirugía plástica, tiene que participar otorrino, porque a veces está asociada a malformaciones auditivas, tiene que participar el oftalmólogo pediátrico, porque hay alteración al piso de
de la órbita, hipoplasia de huesos, del macizo, del tercio medio, ahí participa maxilofacial pediátrico y problemas de los tejidos blandos donde nosotros podemos participar. Siguiente. Estos son el síndrome de Treacher-Collins. Vean ustedes, inclusive hay una película del Oscar que hace 4 o 5 años ganó por la participación de un chico, de un niño que tenía Treacher-Collins. Estos pacientes de Treacher-Collins no tienen ningún problema en su sistema nervioso central, está íntegro su cerebro. Hay malformaciones, hipoplasia cigomático-mandibular, auditivas, alteraciones del pabellón auricular, de la rama ascendente del maxilar, del piso de la órbita, pero con un tratamiento multidisciplinario y en sociedades donde se rescaten a estos niños se integran en su normalidad, en su sociedad. En nuestro país estos niños no sabemos dónde están, aislados, ni diagnosticados. Si ustedes diagnostican en su serum, refiérenlo, porque pueden mejorar su calidad de su vida de estos niños. Next, siguiente. Porque su sistema nervioso, su cerebro está sano, muchachos. El síndrome de Pierre-Robin se caracteriza básicamente por una microgenia severa debido a una hipoplasia tanto de la rama descendente como del mentón. Por lo tanto, muchachos, la implantación de no encuentran inserción, se insertan muy posterior en el y puede neonatal sur. Estos niños nacen y no sabemos que tienen un síndrome de Pierre-Robin. Ese proceso de nacimiento o el parto natural puede hacer que estos niños se asfixien o por cesárea. Entonces, de esa manera previene al equipo de salud. Y si en ese momento no está un cirujano de cabeza y cuello, que obliga muchas veces a hacer una traqueostomía para salvarle la vida de ese niño se muere. Solamente se ocurriría en el hospital, en los grandes hospitales, en los centros de salud o hospitales de provincia, donde no hay cirujanos de cabeza y cuellos pediátricos. ¿Qué haría? La única manera que ustedes, doctor, ¿y cómo haría? Traten de que a las 20 semanas a todas las pacientes se le haga una ecografía de morfología fetal. ¿Pero dónde, doctor? Yo estoy en Chumbibil, que estoy en Tayabamba, estoy en Atalaya, estoy en Cabiacocha, ¿qué hago? Eso es nuestro Perú, muchachos. Siguiente. Ahí está, ya le acabo de decir. Ve, microgenia, casi no tiene mentón, por muchachitos. ¿Ya? Fisuras también labiopalatina y son más severos porque pueden producir más obstrucción, tiene problemas en la alimentación. Hay que tratarlo, hay que compensarlo con sonda, un equipo multidisciplinario para su alimentación con dieta polimérica, participación de la familia. Se pueden rescatar estos niños porque muchas veces estos niños tienen su cerebro indemne. Siguiente. Next, siguiente. Este es un caso de un niño leve, de un Pierre-Robin leve, donde tenía una microgenia moderada, una hipoplasia de la rama descendente de maxilar. El tratamiento es mediante distracción ósea. El cirujano maxilofacial pediátrico le coloca unos distractores para generar crecimiento óseo. Y estos niños se recuperan, muchachos. Tienen solución. Siguiente. Y otras malformaciones, como ven ustedes ahí, coloboma del iris, macroglosia, macroftalmia, microftalmia,
algunas malformaciones del pabellón auricular que vamos a hablar, y el labio leporino como una situación muy especial que es la fisura del medio de a nivel del surco del filtro. Siguiente. Vamos a hablar otra de las patologías quirúrgicas de la cara más frecuente que hace el Hospital Revalidate y todos los hospitales, creo, de Lima, de Servicio de Cirugía Plástica, que es la micrótea. ¿Qué es la micrótea? Es una malformación congénita que afecta el pabellón auricular, que se caracteriza por poco o escaso crecimiento del esqueleto de la oreja, del esqueleto cartilaginoso de la oreja, por ende no produciendo un desarrollo adecuado o expansión de la piel y de los tejidos blandos, generando una oreja muy pequeña, en la forma de un maní, el famoso signo del maní, que es típico de la micrótea. ¿Ok? Vean ustedes, hay una toma, signo del maní. Pueden ser microtias parciales, ¿ok? Hay alguna o ausencia también del pabellón auricular, ¿eh? Que se llama anotia. Y puede haber estas orejas constrictas. Se desarrolla todo el esqueleto, pero no hubo una buena expansión de los tejidos blandos. A esa se le conoce como microcriptotia. Siguiente. La oreja es una estructura muy compleja. Doctor, ¿en qué etapa embrionaria se desarrolla la oreja? La oreja se desarrolla básicamente entre la sexta y octava semana de vida embrionaria. Básicamente su mayor desarrollo entre la séptima y octava. Ojo, diferente de la cara. Tiene que haber primero la cara para que desarrolle la oreja, por sentido lógico, de la naturaleza. ¿De dónde se desarrolla la oreja? Le había mencionado de los 3 arcos branquiales. Cada arco branquial proporciona 2 somitos, que vienen a ser una masa de tejido embrionario que tiene mesodermo, ectodermo y endodermo. Estas somitas de los arcos branquiales que se encuentran en el futuro cuello del embrión migran hacia la zona de ubicación de la oreja y van a dar origen a esta estructura tan compleja que es la oreja, básicamente el marco cartilaginoso. Y cada somita da un origen a una parte del esqueleto de la oreja. Por ejemplo, el somita 1 y 2 da origen al trago y la raíz del hélice. El somita 3 y 4 da origen a lo que es el hélix, el antihélix y la concha, y el antitrago, el quinto y sexto somita. Entonces, cada uno de estos somitas van a formar el esqueleto específico de la oreja. La oreja tiene un esqueleto bien complejo, vean, el hélix, raíz del hélix, trago, antitrago, la hendidura intertragal, la concha, el antihélix, brazo superior del antihélix, brazo inferior del antihélix, entre ellos está una fosa navicular, por debajo de la hélix hay una gran fosa que se llama fosa escafoidea. ¿Ok? Es importante que también ustedes sepan que existe el lóbulo es un signo de belleza, ¿ok? Especialmente de las mujeres, tiene que estar redondito, de poca altura, bien ubicado. Belleza no solamente para ponerse el adornos como el arete, sino también es una zona erogénica porque es la zona de mayor inervación en la oreja y eso responde a un origen embriológico porque la mayor cantidad de ramita del nervio que se llama el auricular facial en el proceso embrionario migra a esa zona. ¿Ok? Es una zona sensitiva de quién? Del gran auricular. Por eso, saliéndose un poco de este tema, cuando uno hace un lifting facial, especialmente el lifting del plano profundo, que estamos en entrenamiento, que es el deep play, que es para rejuvenecimiento facial, que es una cirugía de rejuvenecimiento que se llamaba antiguamente lifting, ahora se habla de otro nivel, deep play face. Entonces, ahí tenemos que cuidar muy celosamente el nervio gran auricular, el auricular mayor, porque es muy proclive a ser dañado. ¿Ok? Como trabajamos en planos profundos,
para reposicionar todos los tejidos que han descendido producto de la pérdida de elasticidad debido al envejecimiento facial. Entonces, y tenemos que cuidarlo porque si nosotros lesionamos ese nervio, puede quedar un rejuvenecimiento muy bonito, pero la paciente, cuando se toque el lóbulo de la oreja y parte de la oreja, no va a sentir. Y a una mujer que no sienta la orejita, es catastrófico. ¿Ok? Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de la microtia? Mediante la reconstrucción de la oreja. ¿A qué edad se hace la reconstrucción? Entre los 6 y 7 años. Doctor, ¿y por qué no antes? ¿Y por qué no después de 8 años? Porque la oreja sana del lado contralateral crece hasta los 7, 8 años en un 90%. Cuando el niño llega a tener 7, 8 años, la oreja sana ya tiene el tamaño adulto en un 90%. Por lo tanto, para nosotros reconstruir la oreja, tenemos que tomar las medidas referenciales de la oreja sana. Doctor, si las dos orejas están con microtia, tomamos el modelo de lo que debe ser una oreja. ¿Ok? Entonces, por eso a esa edad se hace la reconstrucción, entre los 6 y 8 años. ¿Ya, muchachos? ¿Cómo se hace la reconstrucción? Mediante cartílago costal. El esqueleto de la oreja, como ustedes ven en el gráfico, el esqueleto de la oreja no se ha desarrollado, está atrófico, plástico, pequeño, deforme. Tenemos que sacar ese esqueleto que está debajo de la piel, que ha provocado que esa piel no se expanda. Entonces, tenemos que construir un nuevo esqueleto. ¿Cómo se reconstruye ese esqueleto? Mediante cartílagos. No podemos sacar cartílago elástico de la otra oreja, porque si no lo deformaríamos. ¿Dónde hay cartílago? En los cartílagos de la costilla. Actualmente usamos mucho, yo uso mucho en la práctica privada para hacer tratamiento de rinoplastías secundarias y terciarias. Entonces, sacamos los cartílagos costales y tallamos el esqueleto de la oreja. Vean ustedes cómo está tallado. El hélice, el antihélice, la fosa navicular, la rama superior, inferior del antihélice, la fosa escafoidea, el antitrago, el trago, la hendidura intertragal. Una vez que tenemos ese esqueleto, que es muy complicado, tienen que ser muy entrenados, en otros lugares del mundo hay personas que se dedican exclusivamente a reconstrucción auricular, mucha artesanía, mucha manualidad para hacer eso. Colocamos, sacamos ese esqueleto que no se ha desarrollado, hacemos un bolsillo y le colocamos el nuevo esqueleto. Y así reconstruimos. Por lo menos reconstruimos el marco de la oreja. Solamente faltaría reconstruir el espacio retroauricular, es el espacio de separación entre la oreja y la cabeza. Eso se reconstruye al año después de haber colocado este esqueleto reconstruido. ¿Cómo? Se abre, se genera un espacio y ahí se coloca un injerto de piel. Siguiente. Hola. Otra malformación congénita son las fístulas preauriculares. Tratamiento es no tocar ni operar. Cuando ustedes vean un niño que tiene una fístula preauricular, donde cada 2 o 4 días elimina un contenido sebáceo, porque es una fístula, simplemente retirar muy suavemente y no manipular. Ese es el tratamiento. Porque si manipula o hacen algo, eso se inflama, se genera un absceso y su tratamiento es muy complicado, muy devastador. Siguiente. La oreja constricta también es una malformación. Debe ser tratada por un cirujano plástico pediátrico. Poco desarrollo de la rama, de la raíz del hélice y parte del hélice. Siguiente. Otras malformaciones, la macroglosias. La anquiloglosia viene a ser el frenillo. Debe ser tratado por un cabeza y cuello o un cirujano plástico pediátrico, pero no por un odontólogo, porque hay que ser colgajos para que ese frenillo no se vuelva a pegar. Siguiente. Debe hacerse antes de los 3 meses. Y otra de las malformaciones congénitas muy frecuentes son las fisuras craneofaciales. Que a diferencia de las fisuras labiopalatinas, son fisuras que afectan mayor trayecto de la cara y del cráneo. Si la fisura aparece, por ejemplo,
una fisura, es como una fisura palatina del labio, pero se extiende hacia el tercio medio de la cara, mejilla, y se continúa con el cráneo. Son fisuras craneofaciales. Hay una clasificación, la famosa clasificación de Tressier, en la cual consiste que el punto medio del labio lo considera con el número 0 y la zona de la sutura metópica, punto 14. Eso funciona. Esta fisura afecta tanto los tejidos blandos como los tejidos óseos. Entonces, si una fisura se extiende desde el punto medio del labio hasta la sutura metópica, ¿cómo sería esta fisura? 0,14. Entonces, las fisuras craneales son del 14 hasta el 8, mientras que las fisuras puras faciales son de 7, 6, 5, 4, 2 y 1. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Siguiente. Esta es una fisura craneofacial. Tiene una fisura labial, pero que se continúa con la mejilla, con el piso de la boca y se continúa con el cráneo. Doctor, eso es el labio, no, fisura craneofacial. No se ha limitado a la boca. Se afecta el ojo, en el otro lado hay microtia, pues están asociados a otras malformaciones. Pero estos niños, su cerebro está sano. En otros países del mundo lo rescatan, muchachos. Lo operan porque existe la unidad, el Instituto de Malformaciones Congénitas, por ejemplo, en Brasil. Le ponen una prótesis ocular, el otro lo rescatan, hacen colgajo, expansores. Este niño va al colegio y llega a ser un médico. Imagínate, en nuestro país este niño se muere. Si ustedes le hacen un diagnóstico en su CERU, tendrán que hacer actos heroicos, actividades sociales. Acá en el Perú no tenemos equipo multidisciplinario, para que vean que no hay una preocupación por invertir en la parte humana. ¿Ok? Imagínate. Hay profesionales que pueden hacer esa su especialidad, o si lo hicieron, se van del país. Pero imagínate, si a mí me dirían, doctor, fuera un súper especialista en tratamiento de fisura labiopalatina, le voy a pagar mensualmente solamente 20.000 soles, probablemente se quede en el país. Más si le van a pagar 36.000, con ese sueldo se trae dos super especialistas y viven feliz y contentos. Imagínense, muchachos. Siguiente. Esta es una fisura craneofacial también, 0,14, porque si ustedes le toman una radiografía, una tomografía 3D del macizo facial, no se ha unido a las fosas nasales y también se extiende hacia la frente. ¿Ya? Examinen, usted le abre con un espéculo nasal, examinan la fosa, hay solamente una sola fosa. Siguiente. Ahora hablamos las craneosinostosis. El síndrome típico de la craneosinostosis, muchachos, es el síndrome de Crusoe. ¿En qué consiste el síndrome de Crusoe? Es cuando las suturas, tanto bregmática, pterigoidea y la metópica, se osifican antes de los 3 meses. ¿Sí, doctor? Les pregunto, ¿la bregmática a los cuántos meses se sutura, se osifica? Al año y medio. Antes de los 3 meses ya está osificada. Entonces, ¿qué genera eso, muchachos? Genera que el cráneo se constituya una caja estática, dura. Por lo tanto, el encéfalo y el tronco encefálico no tiene por dónde crecer, porque su cerebro de este niño sigue creciendo. Y al encontrar una caja estática, dura, que no ha crecido, ¿qué pasa? El cerebro busca dónde son las zonas más blandas para seguir creciendo. Y generalmente los centros de osificación de la cara no se han osificado. Entonces desplaza por una fuerza, por mecanismo de fuerza, hacia el esplenio cráneo. Y la cara empieza a deformarse. Exoftalmo, se ensancha la mejilla para darle espacio de crecimiento al encéfalo. Tiene un límite. Si no lo tratamos, las fuerzas se van a ir a la corteza. Y al irse a la corteza, ¿qué va a pasar? Atrofia de la corteza.
y ese niño se perdió. Va a tener retardo mental. Hay que evitar eso. Tratamiento con osteogénesis, distracción ósea, con gentes expertas. En el Perú hay, creo, uno o dos, creo que ya se va a ir también del país, porque creo que al Instituto del Niño le pagan 9.000 soles. Y este chico ha estudiado como 20 años después de la residencia. Entonces, imagínese, muchacho. Si le ofrecen 36.000, se queda y trae amigos de otros lugares. Siguiente. Imagínense, ojo, si ustedes sospechan de una fisura craneofacial, doctor, tengo sospecha, y está en un hospital o haciendo la residencia de pediatría o cualquier especialidad, pidan una resonancia 3D con reconstrucción, 3D con reconstrucción del macizo facial. Y ahí pueden detectar una fisura. Doctor, no hay nada en los tejidos blandos. Y se encuentra que la fisura le afecta al componente óseo. ¿Ok? Puede afectar generalmente a los dos, pero puede haber tejidos blandos sanos, pero un componente óseo afectado. Siguiente. Siguiente. Esta es una fisura. Antes de eso, ya te adelantaste. Esta es una fisura craneofacial típica, el síndrome otomandibular, fisura craneofacial 7, así, 7, facial, que se caracteriza no por macrostomía, fisura labial lateral. Por favor, el siguiente. Antes, no me adelantes. La anterior, por favor. Entonces, se caracteriza no por macrostomía, es una fisura labial lateral. Y además hay hipoplasia de la rama ascendente, no de la rama descendente. Y malformaciones auriculares. Doctor, me hace parecer síndrome de Goldberg, sí, pero ya les he dicho cuál es la diferencia. Esto es fisura labial lateral, hipoplasia de la rama ascendente y malformaciones auriculares. Síndrome otomandibular, fisura Tresier 7, así se llama. Siguiente. Una fisura labial bilateral, completa. Siguiente, miren, al costado, operada. Esta paciente fue operada por una de las primeras cirujanas plásticas del Perú, pediátrica, la doctora Celina Guapaya, que luchó durante 35 años en el Ministerio de Salud para que exista un programa de fisura labiopalatina en el Perú. Como ella se había formado en los Estados Unidos, después en México, porque en México existe el Programa Nacional de Fisura Labiopalatina, en Chile lo hay, en Colombia hay, en Brasil hay. Esos programas quiso 35 años de su vida. Esto es una paciente operada por ella. Y ella me decía, o sea, devolver la anatomía, la fisiología, pero se le devuelve la inteligencia emocional a los niños. Si a este niño lo nutrimos, evitamos que no tenga anemia, nutrición, va a ser un hombre, una niña o un niño útil para la sociedad. La doctora, antes, entonces la doctora tiró la toalla, más de 35 años luchando. Ya se ha dedicado, creo, a sus actividades agrícolas. Ya no opera, creo. Y este gráfico les quiero mostrar estas malformaciones congénitas de la cara, patología quirúrgica, siempre han existido desde la época precolombina, ¿ok? Preincaica. Nuestros grandes escultores, los moches, y los tallanes, estos moches, que tuvieron una forma de escritura, que fue la escultura. Tallaron en una persona adulta, había vivido, y vean que tenía una fisura craneofacial, malformaciones auriculares, probablemente fisuras labiopalatinas. Una persona adulta había sobrevivido en esas épocas, probablemente porque no había anemia y desnutrición. Y muchachos, se puede hacer un diagnóstico precoz.
con una buena ecografía de morfología fetal. Algún día, si alguien de ustedes quiere hacer cirugía plástica pediátrica y tiene capacidad de decisión, o tiene gente con capacidades, creen en el programa de fisura labiopalatina en este país. Siguiente. Y tener un programa de fisura labiopalatina o de malformación incluye infraestructura adecuada. Lo más importante, recurso humano altamente capacitado, multidisciplinario. Aparte de la infraestructura, una infraestructura implementada con las últimas tecnologías. Aparte de este recurso humano valioso, darle las mejores condiciones, tanto para ellos, pecuniaria, para su familia, y también se puedan seguir capacitando. Eso es inversión humana. ¿Ok? El día que tengamos eso, Perú recién podrá empezar a cambiar. Hay múltiples especialistas, cirujanos plásticos pediátricos, cirujanos plásticos oftalmólogos, otorrinos pediátricos, maxilofacial, odontopediatra, nutricionistas, psicólogos, rehabilitadores, médicos rehabilitadores del lenguaje, tecnólogos rehabilitadores, pediatras, asistenta social, etc., anestesiólogo, etc., etc., etc. Muy bien. Siguiente. Hola. Siguiente. Gracias. Siguiente. Hola. ¿Me escuchan o no? Solamente hay 8 nomás, ¿no? ¿Cuántos son en su grupo, ah? Hola. Hola. Sí, doctor. Hay 8 nada más. Son 8 nada más. Hola. Hola. No han entrado los otros. Hola. ¿Me escuchan? Perfecto, mira, ¿cuántos han rotado en este grupo? ¿Solamente 8 nada más en todos los hospitales? ¿O cuántos son en total? Sí, pues, bueno, de alguna manera, bueno, los que han escuchado hayan entendido que pueden hacer algo de donde estén, no necesariamente como cirujano plástico, sino como médicos generales, ayudar a informar que existe esta patología y puede haber solución, ¿eh? Eso es mi recomendación y bueno, ojalá que mejoremos, pues, y ustedes tengan oportunidad, ¿no? Este año en el MIR, yo he estado el mes pasado, hace un mes y medio han dado el examen en el MIR acá, y muchos latinoamericanos y muchos peruanos han dado el MIR, lo que quiere decir que hay una fuga abismal y terrible de talento peruano a otros lugares, porque probablemente en otros lugares estos talentos van a ser mejores reconocidos. Y eso es por lo que estamos viviendo, ¿no?, como país, ¿no? Ojalá que esté en nuestras manos que eso pueda cambiar, pues, muchachos. Bueno, espero que le haya ayudado un poco esta charla y ya pues al siguiente grupo ya yo estaré allá en Lima y estaremos en la práctica y allá ya con tranquilidad le daremos la charla al otro grupo. Entonces, algunas preguntas ya están dadas, mandadas, que van a venir de la charla, ¿no?, al doctor Burgos. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Ok? Un abrazo. Mira, si ustedes imprimen la clase que le he mandado, tengan cuidado porque hay casos de pacientes, de niños del hospital, y esas fotos tengan mucho cuidado de no ponerlo porque a veces puede haber problemas médicos legales. ¿Ya? Está bien, doctor, no se preocupe. Ok. No habiendo ninguna pregunta,
vamos a dar por terminada la clase. ¿Todo claro? Sí, doctor. Entonces voy a despedirme primero en castellano, gracias, en italiano, grazie, thank you, y en, este, y bueno, estudien nada más. Sí, doctor, gracias. Y en portugués, obrigado. ¿Ah? Okay. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Arrivederci. Va. Ciao.